Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre temas maravillosos, sobre temas teológicos ciertamente, porque la Biblia es una gran teología, no es un libro histórico, Tiene fundamento histórico, eso sí, atención, pero no confundir las cosas, porque la Biblia está lleno de un género que nosotros le llamamos el género literario, para expresar elementos teológicos, ¿verdad? Utilizamos de fundamentos ciertamente históricos, y de los fundamentos históricos los expresamos con un lenguaje teológico. Es decir, que cuando leemos la Biblia tenemos que ir al mensaje principalmente. ¿Qué es lo que el autor sagrado nos quiso transmitir? Y en eso estamos, ¿verdad? Estamos poniendo estas bases, entender un poco la teología, porque si no, después cuando queremos hacer exégesis simplemente y mirar qué es lo que dice aquí en la Biblia, si no tenemos cuál es la problemática, si no sabemos cuál es el problema real, la causa elemental por la que se escribió esta Biblia, o algún párrafo de la Biblia, o alguna narración de la Biblia, entonces quiere decir que después vamos a decir cualquier cosa, menos vamos a entender el mensaje que te está queriendo transmitir el autor sagrado. Nosotros ahora estamos hablando sobre la relación de Israel con el pueblo, ¿verdad? O sea, con la comunidad, con la eclesia le llamamos nosotros. Y nosotros mirábamos que existen algunos elementos que se ponen en labios de Jesús, algunas narraciones que reflexionan la realidad del momento, la realidad histórica, pero que luego nos hace entender que esa realidad histórica se mira desde un aspecto teológico. Por ejemplo, lo de la fe que se anuncia en Samaria. En primer lugar, se anuncia la fe a este pueblo de Samaria. Nosotros esto encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, justamente cuando ya comienza, dice, esta comunidad a expandirse.
En el capítulo 8, versículo 4 al 13, nos dice, los que se habían dispersado, porque es una persecución contra la iglesia justamente, entonces se dispersan, iban por todas partes anunciando la palabra. Felipe descendió a la ciudad de Samaria y allí predicaba a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, Felipe hacía milagros. Por eso quiere decir el alter Christi. Se dan cuenta que aquí tenemos el elemento fundamental que es el elemento teológico. ¿Qué milagros hacía? ¿A qué milagros se está refiriendo? Entonces, como él hacía muchos milagros, todos recibían unánimemente la palabra de Felipe. Todos recibían. Es decir, lo que le acompaña son los signos, los gestos, los milagros. Jesús mismo también cuando dice, ¿verdad? Vayan, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo y yo los voy a acompañar siempre. Y la gente justamente va a creer por qué. Y por estos signos, dice, los signos. Entonces tenemos que mirar bien teológicamente qué significa estos signos. Cómo es que la gente se va a adherir a nosotros, a esta buena noticia. No a nosotros porque nos siguen a nosotros, sino a través de nosotros que somos instrumentos y que predicamos y queremos hacer llegar el mensaje de salvación, la gente se pueda adherir a Jesucristo. Esa es la idea. Eso es lo principal que te transmite la palabra de Dios. Y entonces él predicaba y le acompañaban estos signos. Y entonces todos recibían unánimemente la palabra de Felipe. Que la palabra de Felipe viene a ser la palabra de Dios, transmitida a través de Felipe. Porque los espíritus, miren, ahora entonces más teología todavía, los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos. Muchos que estaban poseídos. No entenderlo literalmente, porque ese es el problema de una religión baja, ¿verdad? La religión baja se queda más bien en los ritos y en lo literal, lo literal. Y como también nosotros tenemos lastimosamente mucha influencia, ¿verdad?, de los protestantes, porque ellos hablan por todas partes, radio, televisión, por todas partes. Y entonces nosotros también escuchamos por ahí, entonces pensamos, nos dejamos seducir, ¿verdad?, por estas cosas, pensando que Dios es un Dios mágico, un Dios varita mágica. Pum, 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 Dios te salva, ¿verdad? Entonces podemos entender aquí también como una varita mágica, ¿verdad? Los espíritus de muchos que salían, de los que estaban poseídos, y buen número de paralíticos y lisiados quedaban curados. Y fue grande la alegría de aquella ciudad. Bueno, todos estos elementos y estos signos nos están diciendo que tal vez yo no le hice, ahí no le levanté a un paralítico. Entonces yo no soy cristiano. Entonces no. Existen miles de clases de parálisis. Parálisis como cristiano. Parálisis en tu honestidad porque te quedaste cuando eras chiquitito y después nunca más y comenzaste a ser un corrupto. Parálisis en tu vida religiosa, parálisis porque en dejoveila tu pao peneñe confesabei, deñe moyay veñan de yara renonde bejareñe su, areikua mi maba veñan de yara de mara, en fin, muchas parálisis espirituales, muchas parálisis en nuestra forma de vivir. No nos quedemos entonces simplemente pensando que es el paralítico que no puede caminar o que tiene la pierna dura o del lisiado que está ahí, que no puede caminar porque tiene alguna herida o lo que sea. No. Aquí te está hablando en un sentido teológico que la gracia y la fuerza de Dios cuando somos resucitados, tenemos la fuerza, ¿verdad? A flor de labio, como se dice, a flor de labio. Se tiene que notar que sos un cristiano convencido, que buscas el bien, incluso ante el mal. Recuerden San Francisco de Sales, lo que decía. San Francisco de Sales dice, nosotros tenemos que tragar lo amargo y escupir lo dulce. Tenemos que escupir dulce nosotros a pesar de la amargura, ¿verdad?, que muchas personas nos pueden causar. Muchas personas lo único que nos causan son amarguras, ¿verdad? ¿Y por qué? Y bueno, tendrá sus motivos, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros, por lo menos ante esa amargura o esa dificultad, bueno, traguemos eso, lo amargo. Y después nosotros lo reelaboramos interiormente. Y después escupamos dulce. Recordemos la palabra de Jesús. ¿Se dan cuenta que esta es una reflexión muy teológica y muy profunda? Porque después el mismo Evangelio te va a decir, yo voy a conocer a este árbol por sus frutos. Es decir, yo te voy a conocer a vos, de acuerdo a qué fruto estás dando. Es lo mismo decía San Francisco de Sales. No sé, pongamos un ejemplo de un árbol, por ejemplo, el olivo.
el olivo vos tenés que plantar entre las piedras, entre las rocas. Ahí es el lugar que le gusta, le encanta, a pesar de que esa tierra, para nosotros, supuestamente esa tierra es imposible, ¿verdad? Porque esa tierra es piedra, como la cuestión. Y sin embargo, de ahí el olivo saca, de ahí. Y si vos ponés en un superabono, no te crece, o si te crece, el fruto no es igual de uno que nace verdaderamente en esos lugares rocosos. Es interesante. Cada uno tiene entonces ese lugar donde Dios lo puso para, desde la amargura o desde la dificultad, después dar buenos frutos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. La pandemia no solo ha golpeado a la salud de las familias, también a su economía. Miles de ellas han perdido sus ingresos y los bancos de alimentos, parroquias y ONGs vuelven a ser la tabla de salvación. Hay gente que les ayuda comprando alimentos y hay gente que ayuda cocinándoselos. Porque no todos los pobres tienen cocina, por ejemplo, los que están en la calle. Y para ayudar a estos últimos, ofreciendo un buen plato caliente, nació este libro de recetas, Cocinar para otros. La idea fue de la periodista Paloma García Ovejero y las recetas de Susana Pérez, la autora de la web huevosfritos.es. El objetivo es animar a la gente a ser solidaria cocinando para sus vecinos pobres. El mundo cambia con muchas personas pequeñas haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños. Y nosotros creemos firmemente que cocinar para otros puede ser una de esas cositas pequeñas que realmente, si no cambian el mundo, aplacan el zarpazo del hambre, y te aseguro que el que recibe tu plato caliente o tu sándwich completo o el tupper con la ensalada, ese día le cambia. El recetario nos parecía que tenía que cumplir 4 requisitos. Primero, presupuesto reducido. Segundo, que en cada ración se encuentren cubiertas las necesidades de hidratos, proteínas y verduras. Tercero, que fuese fácilmente transportable. Y cuarto, que se pudieran hacer grandes cantidades de golpe para poder recalentar si fuese necesario. Se trata de todo un recetario pandémico. En él se pueden encontrar 20 recetas de platos sencillos, completos y caseros, desde un buen plato de lentejas con verdura y chorizo o el guiso de guisantes con huevos hasta los que podrían llamarse también platos de emergencia, los que se hacen con lo que se tenga, con mucha creatividad. En este tipo de recetarios es fundamental echarle imaginación y poder reconvertir en recetas estupendas casi cualquier tipo de sobra que se tenga, o combinar de la mejor manera los alimentos de los que dispongamos. Realmente te puede sorprender lo rica que está una patata asada con lo que tengas de resumen de nevera. Cocinar para otros se puede descargar gratis, aunque sus autores sugieren que se ofrezca un donativo a Cáritas. El libro es una inyección de creatividad solidaria en tiempos difíciles como los de una pandemia. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos.
UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Sientes que no puedes seguir, que han dañado tu vida, que eras vela encendida y alguien sin importarle sopló. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Que se apagó tu sonrisa, tu vida está hecha trizas, te da lo mismo vivir que morir. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te
Queridos amigos, seguimos con Yandeyaran en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, de esta relación de Israel con la iglesia. Aquí hablábamos de Felipe, ¿verdad? Que él va, predica en Samaria, no tiene ningún miedo a pesar de las dificultades y de los problemas. Después dice, en Antioquía también surge una comunidad que fue al principio étnico-cristiana. Las primeras comunidades étnico-cristianas no estuvieron al principio tan libres de la ley. No estuvieron al principio étnico-cristianas, son los judeo-cristianos, como decimos, ¿verdad? Como las comunidades paulinas que surgieron después. ¿Por qué? Y las étnico-cristianas son el judeo-cristianismo. Ya te dice todo el nombre. ¿Qué quiere decir judeo-cristianismo? Que está viniendo del judaísmo. Tiene mucha influencia del judaísmo. Entonces le es más difícil dejar de lado muchas de las leyes que ellos estaban practicando. Hay incluso serios problemas entre Pablo y Pedro también, entre Pablo y Pedro. Después se soluciona con el famoso concilio de Jerusalén, en fin. Pero hay caminos que se van realizando. ¿Por qué para estas comunidades étnico-cristianas es más difícil? Y justamente porque ellos tienen que afrontar cambios garrafales, cambios profundos en su propia vida, en su modo de pensar. Miremos un poco Hechos de los Apóstoles 9. Hechos de los Apóstoles 9 nos va a hablar y nos va a decir sobre esta comunidad. Dice así, allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del versículo 4, el 8 del 4 en adelante, dice así. Bueno, ese ya habíamos leído, del 11:9. Del 11:9 en adelante. Nos dice de esta manera, los miré, dice aquí Pedro, que informa a la comunidad de Jerusalén. Ve esta visión. Por segunda vez dice, oí la voz del cielo que me dijo, no consideres manchado lo que Dios purificó. No consideres manchado lo que Dios purificó. Porque esta pues es la comunidad étnico-cristiana. Se está refiriendo entonces a una comunidad judía. Y aquí te está hablando de la pureza de los alimentos. Entonces por eso decía, miré atentamente y vi que había en el cuádruple. Había también animales salvajes, reptiles, aves. Y oí una voz que me dijo, vamos Pedro, mata y come. Ahí está, la cuestión de los alimentos, de la impureza. De ninguna manera, Señor, le respondí, yo nunca he comido nada manchado ni impuro. Por segunda vez oí la voz del cielo que me dijo, no consideres manchado lo que Dios purificó. Esto se repitió 3 veces y luego todo fue llevado otra vez al cielo, etc. ¿Por qué te está hablando de esta situación? Y justamente te habla de esta situación porque era difícil dejar la ley por la ley, el judaísmo, porque el cristianismo en realidad no es una religión nueva que viene de otro planeta, una religión que no tiene nada que ver con lo que existía. No, al contrario. El judaísmo es la plenificación del judaísmo. El cristianismo es la plenificación de lo que los judíos estaban viviendo. Y por eso aquí, cuando se le aparece a Pedro toda esta visión, y por 3 veces dice, Pedro, ¿qué es lo que estás diciendo? No consideres manchado lo que Dios purificó. Y así sucesivamente. Él comienza a entender que la vida cristiana es una vida que no se deja llevar simplemente por la ley, ser leguleyo, sino aquí tenemos que mirar lo esencial y lo fundamental, que es la salvación. No vamos a quedarnos simplemente con los signos, sino que vamos a quedarnos con el mensaje de los signos. Entonces estas primeras comunidades etnocéntricas no estuvieron al principio tan libres de la ley. Les era difícil dejar muchas cosas de lo que ellos practicaban en el judaísmo. Sin embargo, las comunidades paulinas, como venían de eso sí venían de otra religión, porque ellos, normalmente las comunidades paulinas estaban con los griegos, y los griegos estaban en otra, como decimos, ni sabían lo que era el Antiguo Testamento. Y entonces comienza algo nuevo, es una propuesta nueva, es la propuesta de una redención,
de parte de Dios para con la humanidad. Entonces les abre la mente, les abre al cristianismo. Después del famoso sínodo de los apóstoles y ancianos celebrado en Jerusalén, Hechos de los Apóstoles capítulo 15, encontramos eso, reconoció en principio la libertad de la iglesia etnocristiana, es decir, como dándole aire, dándole posibilidad, oxígeno, para que ellos no se sientan atados a todo lo que estaban viviendo desde el judaísmo. Entonces, se sienten con la conciencia bastante pesada y difícil. ¿Qué decidimos? ¿Cómo decidimos? Tal vez para nosotros hoy es muy fácil decir, sí, yo soy cristiano y vivo auténticamente y procuro, y estos son los elementos doctrinales fundamentales, ¿verdad? Nosotros ahora, pero estamos 2000 años después. Imagínense estas personas que están allí, entendiendo que en Jesús se cumplía todo el Antiguo Testamento. Entonces tenían que dejar muchas formas de actuar anteriormente de lo que era del Antiguo Testamento. Se le impusieron, dice, las exigencias mínimas de abstenerse de la carne sacrificada a los ídolos, principalmente esa carne sacrificada a los ídolos. Incluso Pablo, recuerden que Pablo, incluso hasta esto, él omite. Porque dice, a ver, esa carne, ¿qué es? Es carne. Esa carne, ¿a quién se le ofrece? Dice Pablo. Y los paganos le ofrecían a los ídolos, a sus dioses, le ofrecían esa carne. Ahora Pablo dice, te pregunto, ¿esos dioses existen? Entonces uno queda pensando, no, solamente existe un solo Dios, Yahvé. Entonces, esa carne que se está ofreciendo a ese ídolo, a ese supuesto Dios, ¿es entonces un sacrificio que se le ofrece a un Dios? Por lógica, pensarlo. Y dice, y no. ¿Y por qué no? Y porque no es Dios. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Y está haciendo un rico asado. Lo único que está haciendo es un rico asado. ¿Por qué? No existe ese Dios. Y entonces Pablo por eso dice, si ustedes se van y tienen hambre o necesitan o lo que sea, y coman esa carne, no hay ningún problema. Porque la pregunta era, esa carne ofrecida a los ídolos, ¿podemos o no podemos nosotros comer? Y Pablo le dice, ese ídolo no existe, ese Dios no existe, por lo tanto. Entonces, tranquilamente, tenés que sentirte muy libre, dice Pablo. Pablo es así. Pablo es totalmente, ¿verdad?, dentro de la libertad absoluta, de la conciencia, porque vos sabés lo que estás haciendo. Sabés lo que estás haciendo, dice Pablo. Y entonces lo único después al final Pablo va a decir, pero si alguien se va a escandalizar, ahí te pone ya un pero, Pablo. Si alguien se va a escandalizar porque no entiende lo que vos estás haciendo, vos sos libre. Y vos vas a hacerlo eso, pero no te carga ninguna conciencia porque vos sabés que ese no es un Dios. Entonces puedes comerlo, pero si alguien se escandaliza viéndote, mejor, ¿sabes qué? Evita nomás. Te jonden de roga bella polan de asado, y listo, y punto. No le escandalices. Ese sí que es un gran pecado para Pablo, cuando escandalizamos a los hermanos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Rifa de solidaridad de la escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré, Bajío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
Queridos amigos, volvemos con Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos mirando lo que dicen las primeras comunidades etnocristianas que no estuvieron, decíamos al principio, tan libres de la ley como las comunidades paulinas, es decir, de Pablo, que surgieron pocos después. Se encontraron mucho más libres los cristianos que venían de otras religiones y que estaban en la comunidad paulina. Un sínodo, entonces, decíamos, de los apóstoles procura arreglar esta situación, ¿verdad? Y es muy interesante, Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Y eso es la cuestión de la circuncisión y es también sobre la cuestión del comer o no comer animales sacrificados a los ídolos. Bueno, Jerusalén reconoció al principio la libertad de la iglesia etnocristiana respecto a la carga de esta ley. Reconoce en este famoso concilio, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, del 1 al 13. Se le impusieron las exigencias mínimas de abstenerse de la carne sacrificada a los ídolos, también de lo estrangulado de la sangre, esto es, de los animales no ritualmente sacrificados, que facilitaron la convivencia entre cristianos del judaísmo y la gentilidad. Esto entonces es lo que facilitó la posibilidad, la apertura de Pablo. Vamos no por la ley, vamos sí por el mensaje. ¿Qué es lo que Dios quiere? Estos son ritos, son elementos, son signos que nos ayudan a dar pasos hacia el mensaje principal que Dios nos quiere transmitir. ¿Qué es al final lo que Dios nos quiere transmitir? Quiere que recuperemos nuestra libertad, que seamos felices, que vivamos de acuerdo a la esencia del ser humano, de nuestra creaturalidad como personas, como hombres. Que seamos felices, que nos realicemos. Y entonces, a ellos solamente se les imponen estas cosas. Luego, la importancia del decreto que surge aquí es siempre muy limitada, pero siempre es limitada porque también hay que mirar el aspecto de la caridad. Porque no todo el mundo entiende enseguida, no todo el mundo entiende lo que significa ser libre ante Dios. Porque muchos también confundimos la libertad con el libertinaje. El libertinaje es ya que vos pensás y decís, sí, todo puedo hacer y de cualquier manera, todo tiene que ver con todo, ¿verdad? Entonces así surgen, por ejemplo, las sectas, ¿verdad? Que hacen su religión y ahí a todo el mundo le trae, ¿verdad? Porque no les quiere decir, mira que mi hijo querido, lo que vos estás haciendo está mal. Esa infidelidad que vos estás haciendo, eso está mal. Eso que vos, muestran a ti, mire, con mena o lo que sea, eso está mal, te dice. Sí, pero vení aquí, nosotros tenemos aquí una iglesia donde aceptamos a todo. Entonces, donde vale, aquí es lo que Jesús dice, Jesús te salva, pecha, ya se buscar cualquier cosa, pero que no te lleva entonces a un compromiso serio y real, ¿verdad? De un cambio de vida. Entonces, ¿qué viene a hacer eso? Y eso sí que según Marx, ¿verdad? Este gran filósofo, Carlos Marx, él pensaba y decía, atención, y esto es peligroso, ¿verdad? Porque él decía, la religión es opio del pueblo. La religión es una droga para la gente. Si eso dice, entonces yo mismo renuncio a mi religión, si eso es así. Pero ciertamente que la religión no es ni tiene que ser un opio. O sea, no es que yo me voy a esconder detrás de la religión. Al contrario, a pesar de que es filósofo, tal vez le faltó pensar un poquitito más. No soy quien para corregirle a Carlos Marx en su pensamiento, pero si él pensaba un poquitito más, tenía que primero reflexionar un poco la misma palabra religión, ¿qué quiere decir? Porque para llegar a esa definición me parece muy aventurera, ¿verdad? Y tampoco está diciendo todo lo que es. Él está mirando en todo caso algunos errores a las que puede conducir un mal entendimiento y desempeño dentro de una religión, pero esa no es la religión. Él también entendió muy mal entonces. No tiene una formación buena basada en el fundamento de la misma palabra, porque religión quiere decir religarse. Religarse a tu misma esencia quiere decir religión. ¿Quién soy yo? ¿Entendiste? Y nosotros por esencia, según nuestra reflexión filosófica y teológica, primero
somos personas inteligentes, decimos. Somos personas libres. Sos vos el que tenés que decidir. Nadie puede decidir por vos. Entonces la decisión es tuya. El tercero, voluntad. Somos personas con fuerza de voluntad. Es decir, somos nosotros los que tenemos que hacer. Yo no voy a poder hacer por vos lo que vos tenés que hacer. Y el tercero, que tenemos, toda la humanidad, cada uno de nosotros tiene esa fuerza y esa capacidad de amar. Y eso te sirve para estar motivado siempre y darle sentido a lo que estás haciendo, sentido a tu vida. Es la motivación y para eso está el amor. Yo amo lo que hago, ¿entienden? Inteligencia, libertad, fuerza de voluntad y capacidad de amar. Estos 4 elementos. Carlos Marx no miró, parece, estos elementos, porque que me diga nomás así, la religión es opio del pueblo, está equivocado. Disculpa que te diga, pero es así. Porque la religión es lo contrario. La religión es aquello que justamente nos tiene que ayudar a entendernos, a conocernos y a saber quiénes somos nosotros. Nos tiene que ayudar a tomar decisiones claras, a saber por qué cosa estamos optando, a estar siempre con esa fuerza de voluntad para poder realizar aquello que hemos decidido. Y sobre todo en la vida tenemos que estar siempre motivados, encontrar razón de nuestra propia existencia. Si no tenemos razón de nuestra existencia, entonces ciertamente que después nos desanimamos totalmente. Y entonces hasta muchos llegan hasta el suicidio en este sentido, ¿verdad? Es porque no saben por qué viven, no saben por qué viven ni para qué viven. Bueno, entonces la importancia del decreto que envía esta comunidad, que acepta a la comunidad gentil y dice, sí, ellos están motivados y deseados de seguir la doctrina, de seguir a Jesús, de tener una experiencia personal con el Señor. Pablo parece que de cierta manera se pregunta esto, ¿es que acaso se llegó a este acuerdo en otras circunstancias? Pablo parece que no conoce esta situación, ¿verdad? Tal vez se llegó fuera del marco histórico, bien concreto. ¿Será que Hechos de los Apóstoles, así como nos presenta en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, se tomó como una decisión posterior? Esto de decir solamente nosotros les pedimos que se abstengan. Otra vez te dice, se abstengan de la carne. O si no, dice de todo lo estrangulado o de todo aquello que tiene referencia a la sangre. ¿Qué habrá pasado aquí? ¿Será que esto es posterior ya a Pablo? Y sí, podemos decir que sí. Podemos decir que es posterior a Pablo, ¿verdad? Porque esa ya es una posterior decisión de la comunidad en este camino, porque también ellos miran la realidad de lo que están viviendo estos judeo-cristianos. Y como para ellos era bien difícil dar ese paso, entonces hay ciertos elementos que ellos permiten. Si era por Pablo, no. Pablo, esto tira todo por la borda, Y aquí dice, lo esencial y lo fundamental es vivir de acuerdo a lo que el Señor nos propone, la libertad de los hijos de Dios. Sin embargo, volvemos a encontrar algunos pequeños elementos que nosotros entendemos que son como restricciones de nuevo a esa libertad profunda del seguimiento de Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. San Juan dice que sí, en nuestra escuelita Papa Francisco. El sábado 4 de julio les invitamos a todos a pasar por enfrente a nuestra escuelita donde ustedes pueden retirar el combo que le vamos a ofrecer a cada uno de ustedes. Solamente 10.000 guaraníes. Les invitamos y queremos que nos sigan ayudando porque nuestra escuelita tiene que seguir ofreciendo el servicio educativo a nuestros niños más necesitados. Entonces cuento con ustedes nuevamente con este San Juan. Dice que sí en este año también 2020. A pesar de la pandemia, tenemos que vencerlo. Tenemos que hacerlo sobre todo como comunidad y tenemos que ser solidarios. Les esperamos, la Escuela Papa Francisco, a todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Me costó mucho aceptar que soy lo más valioso para ti. Que olvidaste mis pecados, que una nueva vida me has dado, que ves todo lo bueno en mí. Ves todo lo bueno en mí, Jesús, que ves todo lo bueno en mí. Y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Puedo vestirme de gracia, tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Llenó mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original. Me llamaste por mi nombre, tu voz de amor me transformó. Me dio el valor para mirarte, levantarme y caminar, seguir tus pasos, seguir tu voz, seguir tus pasos, seguir tu voz, oh mi Jesús, seguir tus pasos, seguir tu voz. Y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Puedo vestirme de gracia,
mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin llenó mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original. Y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Puedo vestirme de gracia, tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin llenó mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original, mi belleza original, mi belleza original. Queridos amigos, seguimos con Yandeyaran en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, de esta relación entre Israel y la iglesia. Fíjense lo que nosotros encontramos en la reflexión de Pablo. Él se esfuerza por cumplir el encargo que le da a la comunidad. Por ejemplo, encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 11, 29. 11:29 de Hechos de los Apóstoles nos dice lo siguiente. Uno de ellos, llamado Agabo, movido por el Espíritu Santo, se levantó y anunció que el hambre asolaría toda la tierra. Esto ocurrió bajo el reinado de Claudio. Los discípulos entonces se decidieron a enviar una ayuda a los hermanos de Judea, cada uno según sus posibilidades, Y así lo hicieron, remitiendo las limosnas a los sacerdotes por intermedio de Bernabé y de Saulo. Entonces aquí es el trabajar en comunidad a favor de los más necesitados. Se juzga lo oportuno que es el trabajar mancomunadamente, pero en una cosa bien concreta. Aquí es la comunidad, alguien que intuye, alguien que se da cuenta, que tiene información. Aquí vendrá una peste, aquí tendremos una pandemia, aquí tenemos dificultades. Hermanos, ¿qué podemos hacer y cómo lo vamos a hacer? Esto es muy lindo y me hace recordar de nuevo todo este tiempo, ¿verdad?, del coronavirus que hemos vivido, porque la gente, los que verdaderamente se han considerado cristianos, han compartido muchísimo. Y esto es positivo y esto es bueno. Porque entonces en este compartir, en este ofrecer, en este decir lo poco o lo mucho que tengo, yo pongo a disposición de la gente, pongo a disposición de las personas. Pablo entonces de esta manera se esfuerza también en compartir, en hacer lo suyo. En ese versículo 29 estábamos diciendo que ellos, ante la dificultad de los hermanos que estaban sufriendo en Jerusalén, hacen una colecta, las personas que tienen más, y luego envían a esas comunidades necesitadas. La colecta proclamaba los lazos existentes entre la misión mundial y la comunidad madre de Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Y es lindo. Entonces, primero dice, proclama esta misión mundial. Misión mundial. Somos cristianos para el mundo, somos cristianos no para mi grupito. Mi Dios personal, yo y Dios. Siempre se refiere a tu comunidad. Siempre el encontrar a Dios significa que esa fuerza, el Espíritu del Señor me va a abrir a los demás, me va a abrir a la comunidad, a mis hermanos. Y luego, también el otro elemento. Dentro de toda institución y de toda organización siempre tenemos una institución madre. Necesitamos siempre de un líder. No porque es el único que va a decir todo y vamos a hacer todo eso, no.
sino que porque es importante en una organización. E incluso en los momentos así más difíciles, en los momentos en que hay confusión ante ciertas dificultades, porque la comunidad siempre pasa por dificultades también a nivel de comunidad, a nivel de mundo, digamos. Entonces es en ese momento en el cual el rol del líder, el rol de aquel que está al frente, tendrá que ayudarnos para poner bien claras las cosas y cómo vamos a continuar como comunidad. Fíjense que el Antiguo Testamento, el libro del Éxodo, el libro de los Números, siempre nos presenta, por ejemplo, a Moisés. Y también de vez en cuando lo pone a Aarón ante dificultades, ante problemas, ante controversias. Comienzan a murmurar contra Dios, se desvían del camino de Dios. Bueno, en estos momentos claves, cuando hay también problemas y los otros se ponen en contra de, incluso en contra del mismo líder, en contra del mismo liderazgo que tiene que existir en una institución, hay algunos que se ponen en contra, ¿verdad? No, yo voy a decir lo que quiero, entonces antes voy a fundar mi iglesia, voy a fundar mi secta y listo, porque no quiero someterme y no quiero pensar con la comunidad. Entonces me hago un cuatijaño, ¿verdad? Y esto lo encontramos, como le estaba diciendo, ya en el Antiguo Testamento, pero es ahí donde interviene y aparece la figura de Moisés. Interviene y aparece la figura de Aarón. Alguien tiene que tomar la decisión. ¿Será consultando o será por una decisión directamente como Dios le va inspirando? Pero en fin, pero siempre alguien tendrá que ponerse al frente. Y eso es lo que hace también Pablo. Si de acuerdo con las decisiones del Sínodo de Jerusalén, capítulo 15, ¿verdad? Del Hecho de los Apóstoles, los étnico-cristianos eran libres respecto a las leyes culticas del Antiguo Testamento, quedaba aún por resolver el problema de si también los judeo-cristianos estaban dispensados de esto. Judeo-cristianos, es decir, estos que vienen del judaísmo. Étnico-cristianos porque son israelitas y porque conocen muy bien la situación, ¿verdad? De lo que es el Antiguo Testamento. Pablo hizo circuncidar, dice a Timoteo, en atención a los judíos. En atención a los judíos. Eso es lo que Pablo nos decía anteriormente. Si es por mí, dice, libertad total. Pero aquí Pablo mismo, de nuevo, parece que ¿verdad? Como el pez cae por la boca. Aquí Pablo de nuevo, porque si él tanto está hablando de la no circuncisión, los judíos que se pelean con él justamente porque hay que circuncidar a todos los gentiles que quieren entrar al cristianismo, porque primero tienen que ser judíos y luego ser cristianos. Pablo dice, no hace falta. Pero sin embargo, dice que Pablo hizo circuncidar a Timoteo en atención a los judíos. ¿Viste? Aquí entonces está el otro aspecto, el aspecto de la caridad, el aspecto del amor, el aspecto del respeto. Por eso Pablo después dice, ¿verdad? Yo me hago, hasta bandido me hago con eso, pero bandido en un sentido que Pablo utiliza simplemente para decir, me hago griego con los griegos, o sea, me hago gentil con ellos mismos. Me hago de esta comunidad para entrar. Esto te está llamando a una verdadera encarnación dentro del pueblo, dentro de la gente, dentro de esa cultura. Y entonces, Pablo de esta manera, en atención a los judíos, le hace circuncidar a Timoteo, ya que por ser hijo de padre pagano y madre judía, estaba obligado, según la ley, a la circuncisión. Estaba obligado, según la ley, a la circuncisión. Bueno, queridos amigos, este tema que es apasionante, seguiremos hablando más, ¿verdad?, posteriormente, porque el Señor nos anima a que sepamos cuál es esta relación de la fuerza de Dios, del Espíritu de Dios con nuestra propia comunidad. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Esto fue ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.